A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Bueno, vamos a estar compartiendo un tema bastante importante en este día maravilloso. Vamos a hablar en este día maravilloso sobre las potestades. Hablaremos hoy sobre las potestades, así que usted tome lápiz, tome papel, que vamos a estar en un tiempo maravilloso hablando de las potestades. Y hablar de las potestades, tenemos que saber manejar el tema de potestades. Porque si bien es cierto, en la Biblia se habla de potestades celestiales y también se habla de potestades de las tinieblas. Entonces las potestades serían como una entidad espiritual. La potestad sería como una autoridad. Dice el Evangelio de Juan que Él nos ha dado potestad. Entonces la palabra potestad tenemos que saberla interpretar, que es el tema que hemos estado hablando en todos estos días, sobre la interpretación de la palabra. Entonces, cuando se habla de potestad en la Biblia, se habla de entidades espirituales, celestiales o malignas también, demoníacas. Pero también se refiere a autoridades humanas, buenas y malas. Y estas autoridades humanas, espirituales, demoníacas o celestiales, tienen un poder y una influencia hacia alguien o hacia algo. Por eso es que tenemos que saber entender el término potestad. Potestad. En toda la expresión de la palabra, de la Biblia. Porque es poder, autoridad, facultad, capacidad. Él dice en su palabra, toda potestad les fue dada al Señor por Dios. Y toda potestad también nos las entrega a nosotros, la autoridad. Dice que los que le hemos recibido nos ha dado potestad, una autoridad, una capacidad para mandar, una capacidad para hacer algo. Usted tiene una potestad. Y a veces piensan que la potestad es demoníaca únicamente. No, hay que saber manejar el término. Hay que saber interpretar el término de la potestad. Y nos habla por allá en Isaías capítulo 34. Si usted se va a Isaías capítulo 34 de una manera tranquila, no estamos corriendo. Este programa no es para correr, ni para gritar, ni para salirse de casilla. Este es un programa, más que una enseñanza, es una reflexión. Y más que una reflexión, es una enseñanza. El programa de Mañana Oirás Mi Voz, el devocional. Para que usted aprenda. A la Grey hay que enseñarle antes de corregirle, antes de llamarle la atención, antes de exhortarle. A la Grey hay que enseñarle. Hay que enseñarle. Pero algunos regañan, corrigen, maltratan de boca, de verbo a la Grey, pero no le enseñan. Hay que enseñarle a la Grey para que aprenda. Y la Grey o el pueblo, tiene que estar en esa obligación, una obligación, en la obligación de aprender. Nosotros no la sabemos toda. Mucha gente no quiere porque cree que se la sabe toda, ¿no? Y ahí es donde comete el error, porque
entonces entra algo que se llama la sabiduría por sus propias expensas, ¿sí? Su propia opinión. Y de ahí nos exhorta el Señor cuando dice que, primero, que no tengamos en poco el conocimiento y la sabiduría y la enseñanza del Señor. Y segundo, que no tenemos que pensar en nuestra propia sabiduría. Y el capítulo de Isaías, el libro de Isaías, capítulo 34, 14, él nos habla siempre, el 34 nos habla, fíjese, sobre la ira de Jehová contra las naciones. Aquí está hablando sobre las naciones no arrepentidas y es una palabra futurista, el juicio de las naciones que nos habla por ahí en Mateo capítulo 25, creo. Mire que lo dice Isaías. Isaías habla de la ira de Jehová contra las naciones o el juicio de las naciones. Ese es el subtítulo de Isaías capítulo 34. Eso es en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo capítulo 25, creo que sí, 25 o 31 en adelante, nos habla sobre el juicio de las naciones o el juicio final. Entonces fíjese que Jesús viene hablando algo que el Padre mismo había hablado a través del profeta Isaías, el juicio de las naciones. Y lo confirma nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25, 31 en adelante. Entonces, el profeta Isaías, él dice, hombre, acercaos naciones juntas para oír, y vosotros pueblos escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Fíjate que menciona a nivel general que escuchen la voz de Dios. Que escuchen en aquella época la voz de Dios, porque Jehová está airado contra las naciones. Pastor, en este tiempo Jehová está airado contra las naciones. Claro, es que siempre ha estado airado. La Biblia habla de que está indignado contra todo el ejército de las naciones, hablando de las naciones terrenales. Y dice que Dios mismo va a destruirlas y las va a entregar al matadero. Y comienza a explicar una parte importante sobre los muertos de estos ejércitos terrenales. Usted está hablando una palabra futurista, una palabra profética. El capítulo de Isaías en el 34. Entonces cuando habla él comienza hablando de todas estas cosas y fíjese que allí comienza él a explicar una parte bastante importantísima, que es la del versículo en adelante, el 10. En el 10 dice, no se apagará de noche ni de día, hablando de una brea ardiente sobre la tierra, algo así como una simulación de infierno, cuando dice que va a haber destrucción contra las naciones, obviamente que desobedezcan a Dios. Y entonces comienza a hablar como de una manera parabólica. Dice que perpetuamente subirá su humo, de generación en generación, será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella, se dañarán de ella el pelícano, el erizo, la lechuza, el cuervo morará en ella, se extenderá sobre ella cordel de destrucción, niveles de asolamiento. Y entonces comienza a explicar el llamado de auxilio de estas naciones rebeldes y desobedientes. Porque algunos se creen grandes en las naciones, la parte política, los gobiernos, los presidentes, los reyes, qué sé yo. Pero dice que todos sus grandes serán nada. Mira, son nada, los grandes, los que se creen grandes y se hacen grandes. Por eso dice que el altivo lo mira de lejos. Ahí está el ejemplo de Nabucodonosor. Nabucodonosor se creía el más grande, el más poderoso sobre la tierra en el libro de Daniel. ¿Y cómo terminó? Pues reconociendo que Jehová es el Señor. Pero para eso pasó un proceso de locura, un proceso
bastante fuerte de enfermedad. Dice que comía después de la hierba y sus uñas se crecieron como garras. Eso está en el libro de Daniel. Hay que entender todos estos pasajes que nos hablan las Escrituras. Entonces, nos está hablando de una manera prácticamente parabólica en Isaías capítulo 34, que muchos no entenderán cuando habla de los alcázares, los espinos, las ortigas, los cardos, los chacales. Pero en el 14 causa curiosidad. En el Isaías 34:14, subráyelo allí. Mire esa parte importante de Isaías capítulo 34:14, donde dice que las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y allá hallará para sí reposo. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Si ahí yo no entiendo realmente. Está hablando de animales, pero es como algo parabólico. Lo que hablaba Jesús muchas veces hablaba por parábolas. Hasta el momento que ya tuvo que hablar claramente y le dijo, ya yo no les voy a hablar por parábolas. Y ellos se dieron cuenta. Los discípulos se dieron cuenta y le dijeron, Señor, ya no hablas por parábolas, ya hablas claramente. En este tiempo el Señor ya no habla por parábola, no debe hablar por parábola, sino ya nos habla claramente a nosotros. Si no hay arrepentimiento genuino, si no hay confesión de pecado, y si no hay abstención, si no hay ayuno, si no hay arrepentimiento real, no hay conversión. Y si no hay arrepentimiento y conversión, no hay salvación. Él nos habla claro, como dicen por ahí popularmente, claro y pelado. En este tiempo hay que hablarle a la grey sin tanto misterio. Hay mucha gente que le habla con tantos misterios. Hay que decir las cosas claras y punto, para que se entienda. Lenguaje sencillo. No vulgar, no vulgar, cuando uno expresa cosas vulgares, no. Lenguaje sencillo. Ya en este tiempo no debe haber ni misterios, bueno, misterios sí hay y secretos, pero de Dios. Pero para predicar la palabra tiene que ser uno claro y punto. Si no te arrepientes, no hay conversión, y si no hay conversión, no hay salvación. Y punto. Muchas veces le gastamos al hermanito y a la hermanita mucho tiempo. Una frase popular que se usa es que se gasta pólvora en gallinazo. Y a la vuelta de un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 10 años, 15 años, ese hermano que usted recibió en chancleticas, allí entonces ya en 5 años ya es un profesional, le da una patada a usted, le da la espalda a la iglesia y se va. O se va para el mundo o se va para otra iglesia. De una manera desagradecida. Bueno, a eso nos tenemos que preparar los pastores. Que la gente siempre nos dé la espalda y hable mal de nosotros, mintiendo. Porque la recompensa vendrá. Entonces, Isaías 34:14 se refiere realmente a las fieras del desierto, a una potestad. Y entonces dijimos inicialmente que eran las potestades, autoridades, entidades, pero refiriéndose en la parte espiritual, en la parte espiritual no celestial, sino en la parte espiritual, la parte contraria, la parte de tinieblas, en las tinieblas. Las potestades también son seres inteligentes contrarios. Son seres inteligentes. Por eso habla de las fieras del desierto. Se van a encontrar con hienas, cabras salvajes, lechuzas. Hay una versión, me gusta mucho la versión King James Version, yo se la voy a leer aquí, también lenguaje sencillo,
en esta cita bíblica, Isaías 34:14, en la versión King James Version, dice que las fieras del desierto también se encontrarán con las fieras de la isla. De la isla. Ahorita le vamos a explicar esa parte, lo que ha pasado con las islas. Y el sátiro gritará a su compañero. La lechuza también descansará allí y encontrará para sí un lugar de descanso. Esa palabra lechuza en el hebreo original es la palabra Lilith. De pronto usted habrá escuchado hablar de Lilith. Y algunos comentarios judíos dicen que Lilith era la primera esposa de Adán. Eso no está en la Biblia, eso habla a una cultura judía. La cultura judía dice que Lilith era la primera esposa de Adán. Eso dice la cultura judía. De pronto usted lo escuchará por ahí en algún comentario en internet, en la radio, qué sé yo. Y entonces dicen que la primera esposa, dicen ellos, era Lilith. Entonces, cuando hablamos de estas potestades inteligentes contrarias, o sea, de las tinieblas, también podemos mirar esta palabra de Isaías capítulo 34. Por eso habla del juicio de las naciones. Porque Jesús también habló del juicio de las naciones en Mateo 25, decíamos, ¿verdad? Y también Jesús, como habló de lo mismo, a Jesús también le tocó pelear con fieras en el desierto. Estas fieras que refiere Isaías capítulo 34:14 son las mismas fieras contra las que peleó nuestro Señor Jesús. Pastor, ¿está en la Biblia? Sí, claro que está en la Biblia. Jesús pelea con fieras en el desierto. Esto está por allá en Marcos capítulo 1:13. Vamos a Marcos capítulo 1:13 para que podamos entender esa guerra espiritual que tuvo el Señor cuando se manifestó la tentación. Cuando habla de que el mismo Espíritu Santo le impulsó al desierto. En Marcos capítulo 1:12 y Marcos capítulo 1:13, tome nota de la cita bíblica para que podamos entender esta parte. Mire lo que dice allí, eso fue la tentación de Jesús en el desierto. En Marcos 1:12 dice, y luego el Espíritu con E mayúscula, que significa el Espíritu Santo, le impulsó al desierto. O sea, Jesús. En la tentación, recuerde, venía de 40 días de ayuno y el Espíritu lo impulsó, dice por allá en Mateo, habla más claramente, dice que lo llevó al desierto. El Espíritu Santo, no el diablo, el Espíritu Santo. Pero Marcos 1:13 dice, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Mire lo que dice. Y estaba con las fieras. Ahora, pero dice que los ángeles le servían. Pero fíjese, estaba Satanás. En Mateo, creo que en Mateo capítulo 4, cuando la tentación de Jesús, Mateo capítulo 4 nos habla de la tentación de Jesús, la entrevista que él tuvo con el tentador, con el propio diablo. Porque Mateo 4 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, para ser tentado por el diablo. Entonces vino el tentador, que es el mismo diablo, y comenzó a entrevistarse con él. Tuvieron una ligera charla de propuestas, de contrataciones, porque la Biblia nos enseña que Satanás, la serpiente tortuosa, el diablo, es experto en contrataciones. O
sea, Él propone y usted dispone. Él le propone a usted, usted verá si usted lo hace. Y usa a personas para que le propongan a usted, porque es experto en contrataciones. Ahora, esto pasó en Mateo capítulo 4, que nos expresa todo el andamiaje, toda la entrevista que tuvo Satanás con el Señor en ese proceso de tentación. Pero Lucas nos habla un poquito más claro, ¿sí? En esa parte resumida de lo que nos habla Lucas, en esa parte resumida, nos dice entonces que fue tentado por Satanás. Y Marcos nos habla también aún más claro, que es el versículo que estamos viendo. Pero nos habla resumidamente en 2 versículos que Jesús fue impulsado al desierto por el Espíritu Santo, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y hay una coma y dice, y estaba con las fieras. O sea, resumidamente nos habla Marcos y dice, estaba con las fieras, pero no estaba con las fieras sobándole la cabecita al gatito, o al perrito, o al leoncito, o al tigrito. Porque aquí la palabra fiera se refiere a una palabra griega, el original griego, que es el G2342, que es la palabra serión, con S, serión. Y serión significa animal peligroso, significa bestia, significa víbora, si usted no sabía. O sea que Jesús en el desierto combatió con bestias. No solamente fue la tentación de Satanás, de la entrevista que tuvieron. No. Él combatió con fieras, con bestias, con víboras. O sea, él tuvo una guerra en el desierto. Eso no fue así como lo pasa Mateo, que proponía a Satanás y él le contestaba, y proponía a Satanás y él le contestaba. Él también tuvo una guerra, porque Satanás obviamente le proponía, pero también le mandaba también otras cosas para que el Señor cayera o dijera que sí. Entonces, él estuvo en el desierto combatiendo con las fieras, con animales salvajes, animales como de caza, cacería, destrucción, trampa. O sea, Jesús en el desierto peleó con trampas que Satanás le puso. Isaías 34:14 nos habla de las fieras del desierto. Y mira lo que dice, las fieras del desierto en Isaías 34:14 dice, se encontrarán con las hienas, animal salvaje, cabra salvaje, animal salvaje. O sea que la cabra salvaje gritará, llamará a un compañero salvaje. La lechuza, en el hebreo original Lilith, estaba ahí, es un demonio, hembra. No la lechuza que usted ve por ahí en la noche, no. Espiritualmente, Lilith es un demonio hembra. Por eso es que la cultura judía, usted lo va a escuchar algún día, y algunos lo han escuchado que me han preguntado, dicen que la primera esposa de Adán fue Lilith. Es una mentira, porque la Biblia no lo dice. Para nosotros la Biblia no lo dice. Esa es una cultura que ellos manejan para desinformar, para confundir. Pero Lilith es un demonio hembra. Pastor, ¿hay demonios hembras? Claro, hay demonios hembras y demonios machos. Y este es un demonio hembra. En la versión del libro de los Hechos, usted se va al libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos. Es algo que usted ha leído, pero quiero en este devocional también llevar
tener en cuenta este pasaje, Hechos 28, Hechos capítulo 28. Y fíjese que Hechos capítulo 28, mire, el subtítulo de Hechos 28 es Pablo en la isla de Malta. En la isla de Malta. Y lo que nos habla Isaías 34:14 es que en la versión original habla que las fieras del desierto también se encontrarán con las fieras de la isla. Y ahora sí lo estamos entendiendo. Entonces aquí habla de que Pablo tuvo una lucha, una guerra en la isla de Malta, donde había que, pastor, fieras salvajes, demonios. Por eso es que dicen en 28, estando ya salvo, o sea, Pablo y los que andaban con Pablo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales, mira lo que dice, y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Entonces dice que Pablo, como hacía frío y caía lluvia, él recogió algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora que estaba ahí acomodada huyó del calor. Y usted sabe la historia. Le mordió a Pablo en la mano. ¿Usted conoce ese pasaje? En la versión lenguaje sencillo de este capítulo, Hechos 28:4 dice: cuando los que vivían en la isla vieron a la serpiente colgada de la mano de Pablo, eso está en el versículo 4. Vamos a mirar lo que dice la versión RB60, que es la de nosotros. Hechos 28:4, estamos en Hechos 28:4, en la RB60, léalo conmigo. En la Biblia electrónica, en su Biblia tradicional. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Ahora vamos a ver qué dice este versículo y capítulo en el lenguaje sencillo, en la versión lenguaje sencillo. Por eso es que hay que leer también otras versiones. ¿Es malo, pastor? No, no es malo. Porque hay una cita bíblica en el Salmo 119 que dice que la sumatoria o la suma de tus palabras es la verdad. Es como un rompecabezas. Y aquí estamos armando un rompecabezas para hallar la verdad, la revelación. Y Hechos 28:4 en la versión lenguaje sencillo dice: cuando los que vivían en la isla vieron a la serpiente colgada de la mano de Pablo, dijeron: este hombre debe ser un asesino, porque aunque se salvó de morir ahogado en el mar, la diosa de la justicia no lo deja vivir. O sea, pensaban ellos que era un castigo de la diosa. No hablaban de Dios, sino de la diosa. Era la creencia de ellos. La diosa de la justicia. ¿Cuál diosa, pastor? Vamos a seguir leyendo. Entonces, esta serpiente, la palabra serpiente, es una terión. Es una terión. Pero realmente, ¿se acuerdan de la serpiente al principio, verdad? Que también la cultura judía dijo que no había serpiente, que no hay serpiente, que eso era una mentira. Realmente esta terión es un espíritu llamado Nahual, con H, Nahual. Eso se lo hemos enseñado a los hermanos de Casa de Oración, sobre estos espíritus inmundos. Nahual. O sea que se encarnó en una serpiente. Se encarnó en una serpiente. Recuerden que cuando el endemoniado gadareno, ¿sí?, el Señor lo liberta, los demonios salen del cuerpo del endemoniado gadareno. Y ellos les dicen: no nos mandes a los abismos, no nos mandes, envíanos. Entonces ellos miran un hato de cerdos, dicen, los demonios miran un hato de cerdos y le piden a Jesús, fíjate, le piden a Jesús: no nos condenes, no nos mandes para allá, aún no ha llegado nuestra hora. Y entonces dicen: mándanos allá, al hato de cerdos.
Ahora, si me equivoco, corríjame usted por WhatsApp. Y yo con mucho gusto leo la corrección. Pero ellos dicen, mándanos, envíanos al hato de cerdo. Y el Señor les dice, id. Y ellos llegaron y se incorporaron en los cerdos. Eran espíritus nahuales con H. O sea, que vivían en los cuerpos de los animales. Se encarnaron en los cerdos. Así como este espíritu nahual, llamado Terión, serpiente, se encarnó dentro para atacar a quién, pastor, para atacar a Pablo. Ahora, esta misma palabra, Terión, que es serpiente, se encuentra en Apocalipsis capítulo 13. Si usted se va a Apocalipsis capítulo 13, vamos a mirar Apocalipsis capítulo 13 para que usted vaya entendiendo bien el fin de este mensaje. Apocalipsis capítulo 13 en el versículo 1. Habla de qué, pastor, el subtítulo, las dos bestias. Y dice el apóstol Juan, el discípulo amado, que es el de la revelación, el Apocalipsis es revelación. Dice en 13:1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora, esa bestia, si usted busca el significado de bestia en el griego original, la palabra bestia es la misma G2442 que el serión, que es una víbora. Es una serpiente tortosa, es una fiera, es un animal peligroso. Es la misma. Un animal salvaje. Un animal de caza, un animal de destrucción. Entonces está interpretando acá Apocalipsis también confirmando que esa serpiente Terión es un espíritu inmundo llamado Nahual. Para aquellos que de pronto dicen, no, es que ustedes son muy exagerados, ustedes todo es demonio. No, la palabra del Señor dice que no podemos desconocer las maquinaciones del diablo, sino también reprenderlas. Ahora, no exageremos tampoco, porque realmente hay hermanitas y hermanitos que exageran mucho. ¿Sabe por qué? Por falta de discernimiento de espíritu. No todo tampoco es espiritual. Y no todo tampoco es natural. Hay cosas que van a pasar porque van a pasar. Solo hemos hablado nosotros algo que está dentro de la voluntad del Señor. Y yo creo que yo les enseñé a ustedes las dos clases de voluntad. Si usted no escuchó el tema, puede irse al canal YouTube. Ahí están la voluntad, las dos voluntades del Señor. Creo que es la voluntad decretada y la voluntad preceptiva, algo así. Pero eso está en el canal YouTube. Usted puede ahí hay enseñanzas ahí. Hay enseñanzas bastante. Y la voluntad decretada, recuerdo yo que yo expliqué, es la voluntad que está escrita y va a pasar. Y hay cosas que van a pasar así usted se ponga de cabeza, en ayuno, en oración, en silicio, lo que usted quiera. Así usted pague vigilia, así pague usted lo que sea. Hay cosas que están en la Biblia y van a pasar. No porque usted no. ¿Por qué? Porque realmente el Señor dice, no, tú no te vas a ganar la gloria. Ya yo lo decreté y va a pasar. Pastor, y en la Biblia hay cosas que pasaron que estaban en la voluntad decretada del Señor. Claro. ¿Y cuál una de ellas? La muerte del Señor. Y recuerdo que en la palabra dice que Jesús se fue para el monte Getsemaní. Y se encontró con los discípulos, con los apóstoles, sí, los discípulos. Y ellos estaban cansados, sus ojos estaban cargados de sueño. Y él le dijo, mira, necesito que oren por mí. Mientras que yo voy y oro, le oro al Padre, hablo con el Padre. Y dice que en 3 ocasiones el Señor va, se devuelve, los encuentra dormidos. Va, se devuelve, los encuentra dormidos. Y entonces él les llama la atención. Mira, pero no pueden vigilar conmigo ni una hora. Pero cuando él entiende que sus ojitos, la de los discípulos, estaban súper cansados, cargados de sueño, él va
y le dice, bueno, descansen, pero yo voy a hablar con el Padre. Y allí el Señor se derrama en espíritu. Comienza a haber una conexión celestial entre Jesús y el Padre. Y usted sabe ya lo que el Señor dijo. Si es posible, Padre, si es posible, ¿verdad?, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, dice el Señor, sino la tuya. ¿A cuál voluntad se refería? A la que estaba decretada. ¿Y cuál era la voluntad decretada en ese momento? En que el Padre ya tenía escrito que él mismo había profetizado y le había revelado a Jesús que tenía que morir en una cruz, tenía que ser golpeado, humillado, reventado, azotado, corona de espinas. Él mismo le profetizó eso a sus discípulos, y que moriría de una manera cruel y que resucitaría al tercer día. Todo eso se cumplió. ¿Y cómo se llama eso, pastor? Voluntad decretada. Pero Jesús humilla y le dice, Señor, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Fíjate, no estaba en la voluntad de la persona de Jesús como hijo, sino que se cumpla la tuya. Estaba en la voluntad decretada. Esa oración, ese clamor, ese gemir de Jesús no cambió. Oiga, si no le cambió esa oración, ese clamor de su hijo, la voluntad decretada, ahora que podemos cambiar nosotros, que cambie, ¿no? Antes oró por fortaleza. Por eso es que en las mismas palabras, creo que en las cartas de Pablo dice que él aprendió, siendo hijo, aprendió obediencia. Pastor, ¿y cómo sé yo entonces que yo estoy orando por esto y el Señor para que me responda a mi favor? Y resulta que el Señor me va a responder no tanto a mi favor, y eso me va a afectar. ¿Cómo sé yo? Déjalo que pase. Es la única respuesta que te puedo dar. Cuando pasa es donde tú te das cuenta que el Señor era una voluntad decretada de Él, que te ocurriera o que no te ocurriera. Y entonces, ¿para qué oro, pastor? Para que te prepares para la respuesta. Porque en el Señor no hay término medio. Fíjate que nos habla que al tibio lo vomita. Dice, te prefiero frío o caliente, pero al tibio lo vomita. Ora, métete con el Señor. Sí, en ayuno, claro. En vigilia, sí. Pero prepárate para la respuesta, porque en el Señor no hay término medio. Él dice, el sí es sí y el no es no. Así le enseño a ustedes, dice el Señor en las cartas de Pablo, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Aquí no hay término medio. No debe haber. Porque todas las bendiciones, dice la Biblia, son, ojo cómo estamos predicando la palabra y cómo la estamos malinterpretando. Algunos dicen, que lo he escuchado con mucha tristeza, dicen, es que todas las bendiciones son en el sí y en el amén. No, la Biblia no dice eso. Eso se lo hemos enseñado a los hermanos de casa de oración, y lo hemos repetido, y lo hemos repetido, y lo hemos repetido, y lo hemos repetido, para que la gente aprenda a interpretar. Y mire lo que dice, si quiere tome nota de esta cita, segunda carta a los Corintios 1:18. Y la segunda carta a los Corintios 1:18, 19 y 20. Mire lo que dice. Vuelvo y le repito. La segunda carta a los Corintios 1:18, 1:19 y 1:20. Mire bien lo que dice, para no cometer el mismo error. De ahora en adelante, si usted lo hacía con ese error, debe corregirlo como lo va a predicar. Y dice segunda carta a los Corintios 1:18. Mire lo que dice. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Lo vuelvo a repetir. 2 Corintios 1:18 dice, mas,
como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. El 19 dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, dice Pablo, Silvano y Timoteo, no ha dado sí y no, mas ha sido sí en él. Hay que entender lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Y el 20 mira cómo cierra para que lo entendamos. Porque todas las promesas de Dios son en él. Sí. Y en él. Amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Fíjate, ojo. La palabra dice que ojo con las tildes y las jotas o las comas. Dice que ni una tilde ni una jota. Hablando de los signos de puntuación para esa época, pero nosotros aquí tenemos que tener en cuenta todas las tildes, todos los acentos, todas las comas, todos los signos de puntuación. ¿Cómo habla? Y 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Cristo, son en Jesucristo, sí, y en Jesucristo, amén. No dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. No, no dice eso. Está mal interpretada la promesa, la frase. No es en el sí, ni es en el amén, es en Él. O sea, en Cristo. Porque Cristo nos confirma y Dios nos unge a través del Espíritu Santo. Hay que saber cómo predicamos a la grey para que no haya confusión. Entonces, hermanos, ya para ir terminando, entonces, también se refiere en Isaías 34:14 sobre las fieras, ya se las expliqué, sobre el demonio mujer llamado Lilith, pero también habla, dice que habla de las hienas, la cabra salvaje, que realmente son satiro, se llama satiro. El satiro gritará a su compañero. Eso está en Isaías 34:14 en la versión King James Version, que es una de las versiones más llegadas a la original. Donde está el hebreo original, habla del satiro. Pastor, ¿y qué es un satiro? Los satiros son demonios peludos. De pronto esto le va a causar a usted como que impresión, porque eso es mitología. Lo volvieron mitología, así como vuelve mitología la Biblia. Por eso el Señor nos dice y nos llama la atención y dice, ojo, que no le vayan a predicar ustedes fábulas y huecas sutilezas o filosofías, porque muchos predican la Biblia como si fueran fábulas o huecas sutilezas o filosofía. Y ahí es donde la gente se confunde, se enreda. ¿Y quién tiene la culpa, pastor? ¿El predicador o el pueblo? La culpa la tiene el pueblo. Porque el pueblo no escudriña las escrituras. Y la palabra dice, claramente nos dice el Señor a nosotros, que tenemos que escudriñar las escrituras, porque os parece que ahí está la vida eterna. Entonces, hablamos de Lilith, que es un demonio hembra, pero que son asexuados. Pero el satiro, lo que la cultura griega a nosotros nos habla muchas veces, creo que habla de seres híbridos. Entonces, el satiro es un demonio peludo, mitad hombre y mitad animal. Creo que fue la cultura griega la que nos habla de unos centauros. ¿Se acuerdan? Y que no, que los centauros, ese es un demonio. ¿Se llama cómo, pastor? Satiro. ¿Y cómo lo pone en Isaías? Lo pone acá como una cabra salvaje. O como una hiena. Pero realmente es un satiro. Mitad hombre y mitad animal.
así como la serpiente, que son espíritus inmundos llamados nahuales, se incorporan en los cuerpos de los animales, pero también se puede incorporar en los tiempos de las personas. Por eso usted ve que una persona endemoniada, como el gadareno, hay personas que dicen que hacen como gallina, como pato, como pavo, como puerco, como choncho, tienen un demonio nahual, un demonio animal interno. O sea, en Isaías nos habla de eufemismos. El mismo escritor colocó para referirse a lo espiritual esa parte de eufemismos. Y también la batalla que tuvo Jesús en el desierto, lo explicamos que no fueron con animales consentidos, de casa, domésticos, no, fueron demonios. Ahora todo el tiempo nosotros no vamos a estar peleando con demonios. Y todo el mundo, todo el tiempo está cargado. Es que estoy cargado, tengo una lucha espiritual, pastor. Ay, que no puedo dormir, pastor, que... No, todo el tiempo no. Hay un tiempo, Eclesiastés capítulo 3 dice, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo de paz, de tranquilidad, de reposo, de refrigerio. Hay un tiempo, todo tiene su tiempo. Ahora, si usted, para hacer pensar a la Grey, a los hermanos en Cristo de su congregación, que usted es el único espiritual que pelea con los demonios todos los días, está equivocado. No es así tampoco. Tenemos que tener paz, porque la palabra lo dice. Él huirá de vosotros, Él huirá de vosotros. Esta guerra que tuvo el Señor Jesús con estas potestades inteligentes, dice la palabra que entonces que Satanás se apartó de él por un tiempo. Entonces no es todo el tiempo que vamos a estar nosotros en guerra espiritual, guerra espiritual. ¿Hay que orar? Sí, claro. ¿Hay que interceder? Claro que sí. Pero todo el tiempo con las mismas batallas, tenemos que revisarnos. Porque estoy todo el tiempo con la misma batalla, con los mismos problemas. Tengo que revisarme. Y el enemigo entra a hacerlo de la suya allí como si fuera una feria. Ferias y fiestas. Vamos a hacer fiesta con este varón acá o con esta varona. Entonces ya entran cosas de nosotros que son la chismosería, la murmuración, la envidia, el odio, la falta de perdón. Entonces todas esas cosas nos ministran a nosotros mismos. Y el enemigo se aprovecha en esa debilidad para ministrarnos y para tomar posesión. Creo que yo hablé hace 2 semanas sobre eso. Por eso es que este devocional es de aprendizaje también, de fortaleza, de levantamiento, que usted aprenda, que usted recuerde las cosas que se le han olvidado. Hablamos, creo que era de las 4 formas en las que atacaba el enemigo. Creo que era posesión. Ahí está. También está colgado en el canal YouTube. Opresión, las fases de opresión, obsesión, compulsión y posesión. No van a llevar un hermanito a la iglesia, una hermanita a la iglesia, un hermanito a la iglesia y no, está poseído. No, tiene que mirar cuál es el nivel que tiene la persona. Algunas personas están oprimidas, una preocupación, qué sé yo. Otras están obsesionadas, otras están compulsionadas, que es un impulso incontrolable. Y ya la última es poseída, pero no todas están poseídas. Glorioso nuestro Señor Jesucristo.